Lo más peligroso que tiene el ser humano, gracias por haberme invitado, lo más peligroso que tiene el ser humano es la manipulación de los hemisferios cerebrales desde muy temprana edad. Y todos los países del mundo, en todas las culturas, es lo primero que se hace. Es decir, si queremos formatear, utilizando un término informático, a los seres humanos, tenemos que hacerlo antes de que culmine el desarrollo de sus hemisferios cerebrales. Eso significa que para aprender lenguas tenemos que hacerlo antes de que culmine el desarrollo nuestro. Para aprender culturas, para aprender religiones, todo lo que tengamos que aprender tenemos que hacerlo en ese periodo que va de 0 a 18, 19, 20 años. Después ya nada entra. Está todo bloqueado. Por eso están ustedes aquí. Antes de que esto se bloquee, tenemos que enseñarles muchísimas cosas para no romper el vínculo entre ustedes y nosotros, la generación de los mayores y la generación de los jóvenes, aunque luego digamos que los jóvenes a través de su filiarcado nos tiranizan, nos tiranizáis. Bien, dicho esto, cuando he recibido la charla, la propuesta de Manet, ¿sí? Y digo, pues, ¿qué voy a decir? Y después al escuchar a Mohan, al escuchar a Belén, al escuchar a Sally, digo, pues ya no tengo nada que decir. Digo, pero hay que impresionar a estos muchachos con eso de los hemisferios cerebrales. Por eso lo he hecho. Bien. Yo soy de Guinea Ecuatorial, un país artificial y ficticio que ha sido creado por los caprichos de la historia, como muchos otros países en el mundo. Me gusta decir eso porque nadie decide, dice, vamos a crear un país. Es difícil, lo encontramos hecho. Si no vamos a remontarnos, tengo 20 minutos, ¿verdad? Bueno, ya va bajando. Ya son 18. Bien. Nadie decide crear un país fuera del país hasta que nosotros lo hacemos ya en un país y nos dicen que tenemos una nacionalidad. Somos españoles, somos franceses, pero aparte de eso, somos vascos, aparte somos miembros de una familia, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy de Guinea Ecuatorial por razones políticas, evidentemente, pero no por razones culturales, porque es un país artificial y ficticio que ha sido creado por los caprichos de la historia. ¿Qué historia? La historia de los colonizadores. ¿Qué colonizadores? Pues vamos a empezar por los portugueses, por los españoles, por los ingleses, etcétera, etcétera. Los franceses un poco. Vale. Entonces, ¿cuál es la diversidad lingüística que tiene este país? Fíjense ustedes, un país pequeñito, Guinea Ecuatorial, no más de 28.000 kilómetros cuadrados, es como una provincia española, pero que tiene pues 5 o 6 lenguas diferentes, 4 o 5 autóctonas y 3 lenguas oficiales. De entre las autóctonas tenemos el ambo. El ambo tampoco lo considero una lengua autóctona. ¿Por qué? Porque es una lengua que es una mezcla de términos de lenguas africanas y términos de lengua portuguesa, ¿vale? Por eso le llamo ambo. Ambo es año, bueno, ambo, a ver, del portugués más o menos. Y luego tenemos el bisío, una lengua bisío, que ellos prefieren que se llame casío. Es una etnia, vamos a ver, cuando hablamos de lenguas también hablamos de etnias. Es decir, son digamos, términos coincidentes. Lengua ambo, grupo humano ambo. Lengua casío, grupo humano bisío. Lengua bubi, grupo bubi, aunque el bubi prefiera que le digan hecho, su lengua materna, hecho. ¿Por qué? Porque el bubi no dice yo soy bubi, sino yo ni buchu, yo soy persona. Y es la lengua de las personas, la lengua hecho. Y luego está la lengua fang, que tenemos también en Guinea Ecuatorial, y el fang, la lengua crió y la lengua ndowe. Entonces, ahí tenemos 2 lenguas ya. Lengua ambo, que no es autóctona del país, y lengua crió, que tampoco es autóctona del país. El crió es la lengua del Pidgin English, la lengua de los antiguos, digamos, esclavos que fueron llevados a las tierras españolas de Fernando Poi, Río Muni, etcétera, y a Nobón. Entonces, todo eso hizo que los antiguos esclavos y sus descendientes llevaran la lengua de sus mayores, el Pidgin English. Es una mezcla entre palabras del inglés y palabras locales. Por ejemplo, si yo digo waiting pass, ustedes hablan inglés, ¿verdad?
Wedding pass. Entonces, speak in English. We go see tomorrow. Speak in English. We go see tomorrow. We go see tomorrow. Entonces, ustedes los dirían con un acento tomorrow. Yo digo tomorrow, ¿vale? Entonces, para que vean ustedes la diferencia. Entonces, tenemos dos tipos de lenguas. Las lenguas autóctonas, el Visio, el Bubi, el Fang, el Ndoe. Las lenguas de relación, vamos a hablar de relación más o menos, el Pidgin English, y las lenguas extranjeras oficiales. Entre las lenguas extranjeras oficiales tenemos el español, el francés y el portugués. Entonces, ¿cuál es el estatuto que tienen estas lenguas? Bueno, sí, alguien ha dicho, pues ya ha dicho, también lo ha dicho el profesor Mohand, lo ha dicho también la señora o señorita, no sé, señorita, esto ya saben, la señorita Sally lo ha dicho, se habla de un grupo de familia de lenguas nígero-congolesa, y dentro de esa familia grande nígero-congolesa está la familia de lenguas llamadas, mal llamadas, improcedentemente llamadas Bantu. Y ya desde ese término dicen que los de esa zona son Bantu. Yo me niego, no soy Bantu, porque no existen las lenguas Bantu, ni existen las culturas, ni existen las civilizaciones. Algún señor que estaría fumado, se le ocurrió decir que las lenguas estas eran bantúes y ahí nos hemos quedado. Es como algún señor fumado dijo que éramos subsaharianos y ahí nos hemos quedado con ese término subsahariano, ¿no? Parece que a veces están muy contentos. Y cuando yo llegué a este país, España, el 7 de julio de 1977, ¿saben qué fecha es, verdad? 7 de julio de 1977. ¿Saben qué fecha es 7 de julio? San Fermín. Claro. Yo llegué a este país y no escuchaba el término subsahariano. Hasta los años 90 largos es cuando empecé a escuchar el término subsahariano y ya no hay quien libre del término subsahariano. Ya no me llaman africano, no, subsahariano. Entonces, ¿cuál es la situación de estas lenguas, de este pequeño y diminuto y riquísimo estado de Guinea Ecuatorial? ¿Dónde está el estado de Guinea Ecuatorial? Porque es el país más rico del mundo, con menos de 800.000 habitantes, una renta per cápita de $32.000, es el país más rico del mundo, en función de eso, pero es el país donde hay más índice de pobreza, hay que decirlo. Entonces, estatuto de esas lenguas. La Constitución dice que las lenguas, digamos, oficiales son el español, el francés y el portugués, y las que la ley determine. Y al mismo tiempo dice, fíjate, se reconocen las lenguas autóctonas como integrantes de la cultura nacional. Las lenguas autóctonas no existen. Es decir, en el ordenamiento, digamos, en la política lingüística, que no existe tal política lingüística, las lenguas autóctonas, las lenguas del país, las lenguas aborígenes, no están presentes. Ni en la enseñanza, no están. Es decir, de vez en cuando, pues por imitación a la época colonial, se escucha, digamos, dar las informaciones de la radio y la televisión en algunas lenguas autóctonas para transmitir los decretos presidenciales, ya que no hay un sistema de ordenador, digamos, de internet para publicar los decretos y no hay un boletín oficial de decretos, etc. Entonces se utilizan las lenguas oficiales para que la gente sepa lo que ha dicho el mandamás del país, porque ha dicho el máximo poder dante del país, ¿no? Entonces, pero la lengua autóctona oficial no existe en ese país, es decir, no se reconoce esa lengua oficial. Digo, no existe, no quiere decir que no se utilice. Se utilizan, evidentemente, las lenguas autóctonas en las casas, digamos, en los poblados donde se hablan todavía, pero no en la administración, de forma, digamos, reglada, ¿vale? No en la escuela de forma reglada, porque las únicas lenguas que están presentes en la escuela son las lenguas oficiales extranjeras, es decir, el español en primer lugar, el francés en segundo lugar y el portugués en tercer lugar. Pero el español es la primera lengua y es la que más se utiliza en la administración. ¿Por qué? ¿Por qué razones
seguimos utilizando esas lenguas. Se nos dice que tenemos que utilizarlas porque de esta forma no nos aislaremos del mundo, que cuantas más lenguas oficiales tengamos, más nos abriremos al mundo. Estaremos presentes en el mundo de los hispanohablantes, estaremos presentes en el mundo de los francohablantes, de los lusohablantes, de los, ¿cómo se llama? De los chino-mandarino-hablantes, porque dentro de 50 años en España hablaremos todos chino-mandarín, eso hay que decirlo. Ya viviré para preguntaros, ¿eh? Me invitarán a una conferencia y aunque no pueda caminar, lo diré, y ustedes estarán ahí tan jóvenes como ahora. Entonces, imagínense, nos dan esas razones. Dice, pero no nos preguntan a nosotros, a ver, tú, Bubi, ¿por qué crees que tu lengua es importante? Pues porque me permite hablar con mis vecinos en el pueblo, con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos en el pueblo. Pero, ¿con quién más? Pues con nadie más. Es decir, es una lengua intraétnica, es decir, una lengua, digamos, endoglósica. ¿Con quién? Con nadie más. ¿Por qué? Porque las demás etnias no aprenden mi lengua. Al igual que yo tampoco puedo aprender muy bien sus lenguas. Evidentemente escucho, pero no aprendo. Entonces, la presencia de las lenguas extranjeras europeas oficiales en el país sirve, como ha dicho la señorita Sally, sirve para, digamos, aculturarnos y sirve para alienarnos. Es decir, llega un momento en que uno, si tiene un poquito de racionalidad o un poquito de lucidez, se estará preguntando, ¿qué soy? ¿Yo soy negro? ¿Soy blanco? ¿Qué pasa? Es como cuando el primer día que llegué a España, después del 7 de julio de 1977, el primer día que llegué a la facultad en Madrid, yo entro en la facultad, pues me matriculo, claro, una facultad llena, una sala llena, y claro, yo era el único, ya saben ustedes. Entonces yo me siento muy atrás, y de repente llega el profesor, claro, yo, como buen africano, entra un profesor, ¿qué tengo que hacer? De pie, venga de pie. Y claro, pues ya con eso de ponerme de pie ya me había calado. Entonces, y claro, al ver que ninguno se levantaba, pues yo me senté otra vez. Entonces, desde atrás, ¡hey! ¡Tú! Yo le dije al otro, no, tú. No, tú. Claro, de pie otra vez. Como buena educación, de pie. No aquí, ahora entra el profesor, ya te pregunta, oye, te has confundido, ¿eh? Entonces me pongo de pie y me pregunta, ¿cómo te llamas? Sí, Justo. ¿Qué? Justo. Se da la vuelta al hombre y dice, ¿cómo? Si tú eres negro y te llamas Justo, yo blanco, ¿cómo me tengo que llamar? Digo, ¿cómo? Si tiene razón este tío. Es verdad. ¿Cuál es tu nombre? Bosopé. ¿Qué? Bosopé. Vale. ¿Cómo? Ahí empezó todo. Es verdad, era verdad. ¿Cuál es tu nombre? Porque el nombre te hace. El nombre te identifica. Entonces empezó mi desalienación, mi desalfabetización cultural, hasta la fecha. Y eso me llevó a publicar diccionarios, libros de gramática, no sé qué, lenguas y poder en África, la francofonía, el nuevo rostro. Empecé a luchar contra la desalienación, contra la desalfabetización, contra mi desidentificación, y para recuperar algo de mi esencialidad cultural. Qué palabras más bonitas, ¿verdad? Bien. Entonces, empecé todo esto para tratar de identificarme, ¿no? Entonces, llega un momento en que dice, bueno, ¿cuánta gente habla mi lengua? ¿O cuánta gente habla? Empecé a hacerme esas preguntas. ¿Cuánta gente habla mi lengua? ¿Cuánta gente habla español en Guinea Ecuatorial? ¿O francés en Gabón? ¿O inglés en Nigeria? ¿Cuánta gente habla de eso? ¿Qué porcentaje? Digo, eso no existe.
En el país mío no existen las estadísticas. Me ha gustado mucho que lo haya traído el profesor Mohan. Estadísticas, qué bonito. En el mío, estadísticas, es un peligro. Hasta es cosa de blancos. Sí, lo dicen siempre, es cosa de blancos. Sí, pero a ver, ¿cuántos estudiantes tiene usted que aprenden francés? Ah, no lo sé. ¿Que aprenden español? No lo sé. Pero entonces, ¿para qué es usted ministro de Educación? Ah, para cobrar. Entonces, la presencia, digamos, la importancia de esas lenguas oficiales extranjeras en mi país no está, digamos, en el número de personas que lo hablan, no, sino está en su presencia en algunos espacios, como la escuela, como las iglesias, como los medios de comunicación. Pero ¿quién lo promueve? ¿Quién defiende? ¿Quién trabaja para que esa lengua española no desaparezca? El Centro Cultural Español, la Cooperación Española, ¿qué más? Los centros culturales de la isla de Bioko, que intentan promover la presencia del español y al mismo tiempo intentan que las lenguas autóctonas, por ejemplo, en el caso de la lengua bubi, no desaparezca. Entonces, existe un deseo de que las lenguas autóctonas desaparezcan, porque 3 lenguas oficiales, si se llevara a cabo una política lingüística eficaz, 3 lenguas oficiales en un país tan pequeño de 800.000 habitantes o menos, al cabo de 25 o 50 años, esas lenguas autóctonas, 5 o 4 desaparecerían. Pero no, como no hay una política lingüística, nos permite pues defender nuestras lenguas. Entonces, en el caso personal de los bubis, ya que el Estado no promueve proyectos ni políticas de, digamos, normalización, revitalización, defensa, etcétera, de las lenguas autóctonas, algunos jóvenes, que conscientes de la necesidad de defender sus lenguas y sus culturas, se han agrupado en casas de cultura apoyados por la Cooperación Española y por algunas empresas para promover la enseñanza de las lenguas o de la lengua bubi. Vamos a hablar de la lengua bubi. Entonces lo están haciendo y cada año aprovechan el Día Mundial de la Lengua Materna para organizar durante el año muchas actividades y luego después, en ese Día Mundial de las Lenguas Maternas, lo que hacen es premiar a la persona que más ha trabajado a lo largo de su vida para la promoción, la defensa, etcétera, de su lengua materna bubi. Entonces, no solamente se pretende que la lengua bubi se desplace, abarque también en la vida pública, que no lo consigue, sino que pretende que la lengua bubi sea conocida desde muy temprana edad. Lo que acabo de señalar es la importancia, la mayoría, ¿qué lengua autóctona puede considerarse como una lengua importante? No hay una lengua autóctona importante en el país, pero hay una lengua autóctona que se utiliza de forma forzosa en la vida pública, en el Parlamento. El Parlamento de mi país se ha convertido en una especie de juzgado. Entonces ahí va gente que no es capaz de hablar español correctamente y al ir allí pues se expresan en fan. No les importa que los demás que haya diputados que no hablen fan, no les importa, se expresan en fan. Hace poco, actualmente el presidente del país está de gira preelectoral. Hace unos días, un par de días, estuvo en Medellín, una ciudad, dando su discurso, y antes de Medellín estuvo en Gomongomó, su ciudad natal, y dio su discurso, todo su discurso, en su lengua materna, fan. Y se transmitió todo el discurso, en la televisión del país, sin importarles que había gente que no comprendía, digamos, el fan. Entonces, hay una utilización forzosa de la lengua del poder, evidentemente, y eso va en detrimento
de las demás lenguas, evidentemente. Bien, entonces, fíjense ustedes ahí, Guinea Ecuatorial, la parte esta de la, ¿cómo se llama?, es un rectángulo, ya lo ven, y esta la isla de Bioko, y esta es Annobón, pero esto es Corisco, pero de esta está aquí la capital, de esta parte a esta son como 400 kilómetros de mar, y de esta isla a esta otra, Annobón, hay como 780 kilómetros de mar, ¿vale? Entonces, los avatares de la historia hicieron que, digamos, España se viera, digamos, dirigiendo estos países, estas tierras, y luego, pues, impuso el español. Fíjense ustedes en este embrollo y ven que ¿cuál es la lengua autóctona más hablada? Evidentemente la que tiene más habitantes, el Fang. Porque ellos son el 75%, pues hablan 75%. El segundo, pues los Bubis, son el 15%, pues el 15%, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pregunto es, pregunta si hay una lengua autóctona de relación hablada por todos. Pues no. La única lengua autóctona, las únicas lenguas de relación que tenemos son el español, que es la que todos hablamos, y el Pidgin English, que es la que muchos hablamos. Ahora ya se está introduciendo el Pidgin English en los hablantes de Río Muni, sobre todo los jóvenes. Lo toman como una lengua de distinción social, ¿vale? Pero no quiere decir que sea una lengua que ellos... Los Bubis hablamos el Pidgin English desde los años 1700 y pico, ¿no? Porque estaban allí los... Entonces, voy a terminar presentándoles esto que ven ustedes. Entonces, para premiar, como os he dicho, lo que hacían aquellas personas que promueven el uso de la lengua bubi, etcétera, se han hecho actividades, se ha propuesto el Día de la Lengua Materna y se ha ido haciendo homenajes a algunas personas. Empezó en el año 2014 y hasta este año 2016. En el 2014 fue una compositora llamada Sita Ricci, muy famosa en el país porque canta siempre en bubi, no canta nunca en español, en bubi siempre. En el 2015 fue el homenaje le correspondió a una maestra a quien yo empecé a enseñar en los años 90 a cómo enseñar la lengua bubi. En el 2016 me correspondió a mí, por eso ven ustedes, como tengo esa imagen, pues habrá que hacer publicidad para uno, ¿no? Es el 16 y tal. Y este año, 2017, le correspondió a un cura, que ya jubilado, tendrá 90 años, y este es el trofeo. Esta campana que ven ustedes es el trofeo que entregan a cada homenajeado. Y aquí pone EBOBE, es decir, el bubi, la lengua bubi, año 2017, Padre Eteo. Entonces, esto es lo que más o menos... O hacemos eso, o promovemos nosotros mismos nuestra lengua materna, o debido a la presión que sufre nuestra lengua materna, por ejemplo, en este caso la lengua bubi, que recibe presiones de muchas lenguas del entorno, acabará desapareciendo. Gracias a ustedes por haberme escuchado.